Saludos, jóvenes. Les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Busdescay, ¿de acuerdo? Para ver el siguiente tema, que es la continuación de las razones trigonométricas. Bueno, ya sabemos qué cosa es una razón trigonométrica. Es el cociente que se puede formar con dos lados de un triángulo rectángulo, tomando como referencia a uno de sus ángulos agudos, como en este caso al ángulo agudo θ. Obviamente, si θ es el ángulo de referencia, este cateto viene a ser el cateto opuesto a θ, el otro cateto vendría a ser el adyacente a θ, y como ya tú sabes, el lado mayor, el que se opone al ángulo recto, es la hipotenusa. De inmediato, veamos la definición de las 6 razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Tenemos aquí seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Lo volvemos a recordar. Seno, que es igual, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente es cateto opuesto, obviamente al ángulo entre el cateto adyacente, la cotangente, cateto adyacente al ángulo entre el cateto opuesto, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Obviamente, cuando hablamos de cateto opuesto y de cateto adyacente, lo hacemos tomando como referencia al ángulo agudo. Ejemplo número 1, dice acá, en un triángulo rectángulo, un cateto y la hipotenusa miden 12 y 13 centímetros. Calcula la cosecante del menor ángulo agudo. Bueno, de inmediato aquí, lo que hacemos es dibujar un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Ubicamos aquí un cateto 12 y la hipotenusa 13. Obviamente el otro cateto que falta lo vamos a calcular por el teorema de Pitágoras. Sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos, a cuadrado más 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Efectuando la parte operativa, a cuadrado es igual a 25, de donde aquí, ¿a cuánto vale? A vale 5, ¿de acuerdo? Si A vale 5, aquí está, al toque. Me piden calcular la cosecante del menor ángulo agudo. Como A vale 5, observen ustedes aquí, los catetos serían 5 y 2. Recuerda esto de geometría, que en todo triángulo rectángulo al menor cateto se le opone el menor ángulo agudo. Significa que si A vale 5, es el menor cateto y por lo tanto acá estaría el ángulo agudo. Me piden hallar la cosecante del ángulo θ, que vale ¿cuánto? Hipotenusa entre cateto opuesto 13 quintos y se acabó. Número 2. Vean aquí, en un triángulo rectángulo también, los catetos miden 1 y 3 centímetros. Calcula la secante del menor ángulo agudo. Mucho cuidado. Tenemos, ¿qué cosa? Los catetos. Dibujo un triángulo rectángulo de catetos 1, 3. Obviamente, si es el menor ángulo agudo, estaría opuesto a 1, ¿de acuerdo? Acuérdense, está opuesto a 1. Al toque, por Pitágoras, como A es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, de donde A vale raíz de 10. Como me piden calcular la secante del menor ángulo agudo de los dos catetos, te vuelvo a repetir, el menor es 1, por lo tanto aquí se encuentra nuestro ángulo agudo. Si quiero hallar la secante, por la definición es hipotenusa A, que vale raíz de 10, entre cateto adyacente, que es 3, y se acabó. Siguiente ejercicio. En la figura, un cateto vale 8 y la hipotenusa vale 17 centímetros. Calcula el valor de la cotangente. Muy bien, ¿qué hacemos en este caso? Dibujo mi triángulo rectángulo, dato del problema. Un cateto vale 8, la hipotenusa vale 17. El lado que falta no lo conozco, le llamamos B al otro cateto. Muy bien, ahora el ángulo. Veamos dónde se encuentra el ángulo, porque me piden calcular la cotangente del ángulo θ. Pero primero vamos a calcular el valor de B. Hipotenusa al cuadrado, teorema de Pitágoras, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, 8 al cuadrado más B al cuadrado. Efectuando la parte operativa, 17 al cuadrado es 289, 8 al cuadrado es 64, más B cuadrado, luego B cuadrado es igual a 289 menos 64, 225. Sacamos la raíz cuadrada, y entonces B cuánto vale, 15 centímetros. Ya tengo los tres lados, pero yo quiero hallar la cotangente de θ, que es el ángulo que está en la parte de arriba. Me piden la cotangente de este ángulo. Y por definición, la cotangente de este ángulo dice es cateto adyacente al ángulo entre el cateto opuesto, que es B. O sea, 8 sobre B, por lo que es lo mismo, 8 quinceavos. Y se acabó. En el siguiente ejercicio, 4, hallar E igual secante de θ por cosecante de θ. Dato, cotangente de θ es igual a 8 sobre 15. ¿Qué significa, chicos? Muy importante,
conocer el valor de una razón trigonométrica. Si yo conozco el valor de una razón trigonométrica, en realidad estaría conociendo dos lados de un triángulo rectángulo. Y digo, de solamente un único triángulo rectángulo, donde en ese triángulo rectángulo, ¿qué hacemos? Ubicamos el ángulo agudo y definimos la cotangente. Cateto adyacente 8 al ángulo y cateto opuesto 15. Lado que falta X, lo calculamos por el teorema de Pitágoras, que ya está aquí, mirad. X, hipotenusa al cuadrado, es igual a 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, y eso es igual a ¿cuánto? 225 más 64, o sea, 289. Por lo tanto, X vale 17. Ya tendría los tres lados, si me piden calcular, obviamente esto por el teorema de Pitágoras, si me piden calcular, secante por cosecante, obviamente reemplazamos, ¿cierto? La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, 17 octavos, y la cosecante de la hipotenusa sobre el cateto opuesto 17 sobre 15. Y de esa manera va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, 289 sobre 120. Siguiente ejercicio 5. Hallar la tangente del ángulo θ en la siguiente figura. Observen aquí, me da el cateto opuesto a θ, y me dan la hipotenusa. Significa que si quiero hallar la tangente necesito el otro cateto. Para ello, lo llamamos X y aplicamos el teorema de Pitágoras. Por Pitágoras se cumple que 29 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. X al cuadrado más 20 al cuadrado. 29 al cuadrado, ya tú sabes, 841, igual a X al cuadrado más 20 al cuadrado, que es 400. 400 pasa restando y tendríamos 441 igual a X al cuadrado, lo que significa que X a correr cuadrada es 21. Si deseo calcular la tangente de θ, aplico su definición. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 20 sobre 21, y de esa manera encontramos la solución. Bueno, conmigo será